Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame. Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a nuestra hermana Isabela Orellana con su programa Cuéntame tu historia. Lléname de paz. Madre, 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 madre. Feliz tarde para todos nuestros amigos radio creyentes. Qué alegría tener la oportunidad de estar una vez más con ustedes y en vivo desde nuestro espacio Cuéntame tu historia. Quien habla, Isabela Orellana de Pietri, y estamos bajo la dirección del señor José Polanco y en compañía de la gran familia de María Evangelizadora Radio y de todos ustedes también radio creyentes. Qué bendición tan grande. Hoy estaremos conversando sobre el discernimiento vocacional. Es un tema muy interesante y para ello he decidido inspirarme en una historia que nos va a ayudar muchísimo a nosotros también a entender cuál es la misión y cuál es el camino que Dios tiene sembrado en cada uno de nosotros. Porque si estamos en este momento conectados a través de esta plataforma digital es porque estamos juntos buscando la santidad y buscando también la felicidad, esa felicidad que solo Dios puede darnos aquí en la tierra también. Y en este marco del discernimiento vocacional vamos a contar la historia de una mujer que a mí en lo personal me ha inspirado mucho. La conocí a través de un libro que me regaló mi esposo y ella se llama la Madre Dolores Hart. ¿Qué les parece que esta religiosa benedictina, antes de ser religiosa benedictina, fue artista famosa de Hollywood? Es una historia muy interesante porque a través de testimonios vemos cómo Dios actúa con fuerza, con poder y cómo Él va transformando y cómo nos va direccionando hacia donde Él quiere y nos coloca donde Él quiere. ¿Para qué? Bueno, para encontrar siempre la verdadera felicidad en Él. Así que este tema es muy interesante para todos nosotros. Yo quisiera comenzar este nuevo episodio. Estamos en el 5º capítulo de Cuéntame tu historia. Les recuerdo que queremos escucharlos a ustedes también. No me dejen hablando aquí solita porque así es muy aburrido. Yo quiero escuchar su testimonio, su participación. Así que les recuerdo nuestros números de cabina: 646-535-2118. Si están en el área de Estados Unidos, si están fuera del área de Estados Unidos, pueden marcar el +1, envían un mensajito de WhatsApp y gustosamente responderemos todas sus inquietudes. Yo estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela, así que me parece además una gran bendición. Eso se lo debemos a Carlo Acutis, que él bendice como beato estas autopistas digitales para la gran obra evangelizadora y es la obra de María. Vamos a rezar un poquito, queridos hermanos radiocreyentes, antes de comenzar nuestro conversatorio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en el silencio de esta tarde, vengo a pedirte la paz. Cierra mis oídos a toda crítica destructiva. Cierra mi boca de toda palabra hiriente que consciente o inconscientemente pueda herir a los demás. Controla mis pensamientos y mis emociones para que todos sean guiados según tu voluntad. Enciende en mi corazón la llama de la santidad para que pueda ser testigo fiel del Evangelio en medio del mundo. Bendice nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros anhelos, nuestras alegrías y convierte nuestras tristezas en una oportunidad para un encuentro vivo contigo. Bendice también la misión evangelizadora en el mundo, para que podamos ser instrumentos de tu gracia, de tu amor y de tu sanidad. Y arropados bajo el manto de María Santísima, Reina de la Paz, damos curso a este nuevo episodio junto a ustedes.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús está vivo en la hostia. Tenemos que creer eso, queridos hermanos, que Jesús está vivo en la hostia y está más vivo que nunca en este tiempo. Bueno, qué bonito que podamos estar en este momento unidos como hermanos, como iglesia, conversando sobre tantas cosas bonitas que nos van a ayudar a vivir mejor, que nos van a ayudar a encontrarnos y que nos van a ayudar a encontrar también sentido a nuestra vida. Y es por eso que decidí hoy hablar del discernimiento vocacional. Les comento que este es un tema muy interesante porque yo he sentido que en este tiempo hay muchos jóvenes que están perdidos, que no saben qué hacer con sus vidas y que van así por el mundo, así, bueno, como unas veletas para donde el mar nos lleve. No solamente jóvenes, algunas personas ya de avanzada edad también. Bueno, y así vivía yo también, donde el mar me llevara. Así que esta reprenda no es para nadie en particular, sino que va conmigo misma, porque gracias a la acción transformadora de Jesús, pues uno puede encontrar el camino, la verdad y la vida. Y justamente en el Evangelio de hoy Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá sed. El que cree en mí jamás tendrá sed. Y qué bonito cómo Jesús nos alimenta, nos sacia, nos fortalece. Y algo muy importante que lo he sentido yo personalmente, y estoy segura que todos ustedes también, Jesús nos anima a seguir luchando por la vida. Y hoy Jesús nos recuerda además que no podemos andar por ahí como muertos, cabizbajos. No, Señor. En esta vida tenemos que vivir para la eternidad. Y por qué no poder saborear un pedacito de cielo en esta tierra. Así que a través de María Evangelizadora Radio podemos también vivir esa experiencia, porque María Evangelizadora Radio es un pedacito de cielo en nuestros hogares. Jesús nos cuida y nos cuida justamente para la vida eterna, y es por eso que todas esas historias unidas nos van animando en este caminito espiritual. Y les cuento que en este tema, pues el discernimiento vocacional viene dado siempre por un llamado, y Dios nos llama y nos sorprende, y eso es cuando Él diga y cuando Él quiera, y eso pasa, y es un momento pues muy importante para la vida de todo creyente. Y recordemos algo, que en el cristianismo nosotros contamos con 3 pilares que van a definir esa vocación, la vocación cristiana: la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, que es la vocación a la vida consagrada; la vocación al matrimonio; y la vocación a la vida de soltero. Voy a tratar de ser lo más llana posible en este término para no fastidiar, porque no quiero convertirme aquí en una profesora que está dando una clase, sino que quiero hacer de este programa una vivencia, y además de una vivencia, un encuentro. En el Catecismo de la Iglesia Católica versa lo siguiente: el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. ¿Cómo debe vivirse ese vínculo? Tanto que a través de estos espacios les he hablado y les he conversado y les he comunicado sobre ese vínculo que Jesucristo establece con cada uno de nosotros, y Él, en su inmensa pedagogía y con gran sentido apologético, Él vincula y amista con nosotros y adentra en nuestra realidad. Es por eso que les repito que estas historias son tan interesantes y tan edificantes para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento, sobre todo, porque de eso se trata, de un crecimiento. Y en este marco, pues vamos a enmarcar el tema de este programa en la vida de esta mujer. Me hace mucha gracia porque en una oportunidad una de mis hijas me dijo: mami, ¿por qué tú hablas tanto de la gente que ya murió? ¿Por qué no hablas de la gente que está viva? Y eso me hizo mucha gracia, pero me acordé de ella en esta pauta porque, bueno, los niños son niños, y los niños en su gran corazón pues dicen algunas verdades, y es muy difícil hacerle entender a un niño la santidad. Eso es una gracia que solo Dios concede. Pero también tenemos que hablar de las personas que estamos haciendo vida en este momento y que estamos haciendo de esta vida un pedacito de cielo en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. Y me llama la atención de este testimonio tan interesante que la madre de Dolores Hart, de quien les voy a hablar ahora, para enmarcar este tema del discernimiento vocacional, está viva todavía. Ella nació en 1938 y aún nos acompaña.
sería una gran gracia en algún momento tener la oportunidad de conversar con esa religiosa. Bueno, de ilusiones también se vive, pero es que de verdad he tenido esa vida muy cerquita. Y es por eso que me acuerdo en este momento también de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, y él buenamente y con mucha inteligencia hace referencia a los santos de la puerta de al lado. ¿Y quiénes son los santos de la puerta de al lado? Pues todas las personas que hacemos vida en este momento con toda naturalidad y que intentamos hacer lo mejor posible en esta vida. Y no es que yo sea santa, ni mucho menos, pero estoy también tomándome esta cuestión en serio y también quiero luchar por la santidad y lo seguimos intentando todos juntos. Por eso es que el Papa Francisco, en su inmensa sabiduría, pues se refiere en esa exhortación a cada uno de nosotros. Y la Madre Dolores es un gran ejemplo de ello. ¿Cómo es posible que una persona que esté en el punto cumbre de su fama, dinero, fama, fotografías, luces, decida, y no fue una cosa repentina, fue un llamado que venía desde chiquitica, decida hacerse religiosa, pero no solamente religiosa, digamos, una religiosa de claustro, en una abadía? Eso es algo muy hermoso, eso definitivamente es una gracia. Eso no quiere decir que nosotros que estamos escuchando y que estamos en el mundo, para vivir la experiencia de Dios tenemos que encerrarnos en un claustro, no, pero sí Dios nos va llevando a ciertos sacrificios y a muchas renuncias. Y esos son también unos pequeñitos claustros, ¿no? Que yo los voy llamando así. Y entonces cada uno desde donde está puede vivir su pequeño claustro y puede también dar ese testimonio vivo de la presencia de Cristo en medio del mundo como testigos fieles del Evangelio. Entonces esta vida verdaderamente a mí me impactó muchísimo y les comento que yo llegué a ella no de forma casual. Mi esposo suele regalarme siempre libros y él me regaló hace más o menos 5 años. Este libro estaba engavetado, les cuento, lo acabo de sacar. Hace 5 años me regaló 2 libros. Un libro de la Madre Angélica, que es la fundadora, ya ella falleció, es la fundadora de la cadena de televisión de WTN, y hay un testimonio también en relación a esta religiosa espectacular. Y me regaló también este libro de la Madre Dolores. El libro de la Madre Angélica lo leí. Quiero hacer una breve acotación sobre esto, porque nada pasa por casualidad. En el momento que me los dio, yo dije, bueno, ¿qué hago yo con esto si yo no voy a ser monja? Y los engaveté y los fui sacando paulatinamente según las circunstancias de la vida. Pero el de la Madre Angélica me lo leí, me lo devoré, literalmente. No sé si allá se dice así, pero aquí en Venezuela me devoré el libro, eso, bueno, me lo leí rapidito, porque sentí mucha empatía y ver cómo la vida de la Madre Angélica, nosotros la vemos ahí en televisión y toda aquella cadena tan grande, llena de luces, aquella prosperidad espiritual en ese proyecto de evangelización, pero la Madre Angélica sufrió mucho de niña por ausencias, por problemas familiares. Ella, bueno, no le alcanzaba el tiempo para ocuparse del estudio, simplemente ella sobrevivía. Pasó enfermedades fuertes, fue una gran mística, que tuvo grandes experiencias místicas. Ella veía al niño Jesús. Bueno, unas cosas espectaculares. Y finalmente Dios materializó esa gran obra evangelizadora. Y no por casualidad, yo tuve la oportunidad de sostener junto a mi familia una entrevista en el canal, y me llama la atención, y ya voy a culminar con esta parte, que no tiene nada que ver con el tema, pero en estas pautas el Espíritu Santo revolotea y uno pues va diciendo lo que sale del corazón. Pero me llama la atención pues todas estas cosas. Y en esa entrevista yo venía con un guión muy preparado de tantas páginas, tenía un mes preparando aquella pauta, y resulta que el conductor no le interesó poco lo que yo tenía en el guión y se interesó en mi familia. Y toda la hora de la entrevista fue la participación de mi familia, de mis hijas, cumpleaños, mi hija grande, la invitó a participar. Y eso me llevó a mí una gran reflexión. Yo decía, Señor, sí, es verdad, yo tengo que centrarme primero en mi familia, no puedo andar tampoco faranduleando mucho por ahí, sino que el centro de mi vocación es mi familia, no puedo descuidarlo, el centro, ¿no? Y eso me lo dio esa entrevista. Entonces, en lugar de yo evangelizar a través de ese medio, pues yo fui evangelizada, y yo creo que esto es lo que sucede aquí también en estas pautas y todo lo que Dios va haciendo, porque vamos caminando en comunidad. Y entonces, bueno, ese episodio quedó allí abierto, fue una entrevista muy hermosa, y bueno, fue una entrevista en familia, verdaderamente fue muy espontáneo todo lo que ocurrió ahí, como las cosas de Dios. Verdaderamente fue un momento de mucho consuelo, además, y mucha alegría, ¿no? Sobre todo porque Venezuela, en ese episodio donde sostuvimos la entrevista, estaba pasando por unos momentos duros. Bueno, todavía estamos pasando momentos duros, y bueno, y todo el mundo en general, ¿no?
pero bueno, fue un momento de mucho consuelo. Y entonces, bueno, recientemente para este trabajo también, para este servicio que estoy llevando a término junto a ustedes, pues saqué este libro en torno a este tema y también me lo leí rapidito, tuve la oportunidad de conversar con algunas religiosas también sobre esto y bueno, pedir mucha oración para poder llevar este mensaje con la mayor naturalidad posible. Y les cuento que me impactó muchísimo esta historia, porque la historia de la madre Dolores Hart no es una historia, digamos, llena de dolor o que ella sufrió demasiado, que ella le iba muy bien en Hollywood y estaba en su momento cumbre. No era una mujer que había tenido pues unos vicios marcados, sino que simplemente llevaba un camino de éxito para el mundo. Y Dios la llama y ella atiende ese llamado. Y de verdad que nos ayuda mucho a entender lo que a veces no entiende. Era una de las artistas más famosas en la época de los 50 y de los 60. Y la Madre Dolores entra en ese monasterio benedictino de claustro llamado Abadía Regina Laudes, ubicado en Connecticut. Y entiendo que es el único en Estados Unidos para mujeres. Y allí ella se convierte en una de las 36 monjas que cumple el estricto horario benedictino de trabajo y oración. Imagínense ustedes lo que significa de Hollywood para un convento, es algo increíble, de claustro. O sea, así estaría la almita de esa mujer buscando que pasa de un extremo a otro por la gracia de Dios. Las monjas en este convento tienen 3 periodos de silencio al día, se levantan en la noche a cantar cantos gregorianos y las personas acuden allí a la abadía para conversar con ella sobre todo tipo de sufrimiento humano. Es decir, entiendo que esa fue la misión que le tocó a la Madre Dolores y a todas las religiosas, pero a la Madre Dolores en particular, que es la vida que estamos resaltando ahora para enmarcar el tema del discernimiento espiritual. Y la Madre Dolores justamente se dedica en este momento a ayudar a las personas y hacerlas descubrir que siempre se encuentra esperanza en medio de una adversidad. Siempre podemos encontrar esperanza y la esperanza nos lleva también a la plenitud de la fe. Reseña la Madre Dolores que su vida a temprana edad, y sobre esto me voy a detener también, era un factor muy inestable, muy inestable. Dice que fue, bueno, fueron los años más inestables de su vida. Y fue esa la primera señal que le hizo hacerse benedictina, porque justamente ella anhelaba esa estabilidad de vida, esa estabilidad en el alma. Y sobre su infancia, yo voy a reseñar, porque todo parte de ahí, todo parte de esa estabilidad familiar. Cuando ella nació, sus padres no tenían idea de cómo criarla porque eran unos muchachitos. Entiendo que ese había sido un embarazo no deseado. Su mamá tenía 17 años y su papá tenía 18 añitos. Y su nacimiento en aquel momento fue una tragedia para su abuela, pues ella quería que la abortaran. Imagínense ustedes lo bello y lo grande que Dios hace en las vidas. Y esa vida se llegó a término y la madre nació, pero nació en medio de una gran carencia afectiva y una gran carencia familiar, porque sus padres pues eran unos chamos, unos que estaban muy jóvenes para atender esa vida. Y eso a ella le marcó profundamente. Por eso es que ella, en medio de esas luces y en medio de esa fama, todavía su almita no había encontrado la estabilidad que Dios le iba a conceder. Ella cuenta que desde niña tenía una relación muy directa con Dios, así como la relación que mantienen la mayoría de los niños, porque eso, el alma de los niños es un alma pura y hay muchos testimonios muy hermosos. Y ella conversaba mucho con Dios y ella le pedía que quería ser actriz. Qué bonito, ¿no? Porque Dios la comenzó a escuchar y rezó mucho para poder ser actriz. Y ella sabía, lo más interesante es que ella en su oración de niña y de siempre tenía fe. Ella con fe, ella sabía que Dios le iba a conceder esa gracia de ser actriz. No pedía en ese momento por ser religiosa porque fue lo último que le pasaba por la mente, pero ella quería ser actriz. A lo mejor, ¿por qué quería ser actriz? Para salir de aquello, porque aquellas luces, aquella fama le hacían salir de aquella tragedia familiar y de abandono que esa mujer vivía. Y ahí hay que resaltar eso. Las familias estamos llamadas a ser iglesias domésticas, no importa la dificultad por la que se esté atravesando. Dios nos ayuda a través de la oración, a través de la búsqueda constante, a través de la perseverancia. No importa cualquier enfermedad, cualquier vicisitud.
todo siempre con la gracia de Dios se puede superar según sea su voluntad, porque Él nos quiere felices y lo más importante es que Él nos quiere vivir a plenitud. Y justamente el discernimiento vocacional lleva a la persona a completar la plenitud de su ser, porque a través de las vocaciones nosotros vamos a descubrir para qué Dios nos llama. Y aquí, eso no se los dije al principio, me faltó hablarles de las vocaciones en el campo profesional, porque también desde esos 3 pilares que define la vocación cristiana, nosotros también podemos desarrollar nuestra vocación como médicos, como maestros, como enfermeras, como amas de casa, como cantantes, como pintores. Nosotros vamos a poner en práctica y poner al servicio de Dios y del mundo los dones que Él mismo nos ha concedido para nuestra salvación y para la salvación de todos los que nos rodean. Y entonces toda vocación es bendecida en el trabajo, es bendecida por Dios siempre y cuando estemos conquistando el bien, ¿no? Y entonces, bueno, ella cuenta, para volver al tema de la madre, de la madre que estamos reseñando en este momento, ella cuenta, de la madre Dolores, ella cuenta que cuando estaba en Hollywood, ella se levantaba a las 6 de la mañana para ir a misa. Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque a veces nosotros pensamos que para vivir la santidad o para vivir en gracia tenemos que estar encerrados y no podemos, tenemos que estar aislados del mundo, y no es así. En medio del mundo, en medio de esas luces, en medio de esa fama, aquella mujer donde estuviese, en el trailer, en donde estuviese, ella pedía que necesitaba ir a misa todos los días a comulgar. Eso es muy hermoso, es un testimonio muy hermoso. Y bueno, así poco a poco Dios fue encendiendo esa llama de amor en él. Y algo muy interesante es que ella siempre rezaba para sus papeles, y le ofrecieron el papel Loving You con Elvis Presley. Eso fue su primer debut de fama, y bueno, Dios se lo concedió, no solamente ese, sino todos los papeles. Bueno, esa mujer no podía salir a la calle porque salían todos los periodistas a fotografiarla, y bueno, aquella fama era como muchas de las famas que algunas personas anhelan, y a la final se dan cuenta de que están rodeadas de gente, están rodeadas de luces, pero cuando llegan a sus casas un 24 o un 31 de diciembre están completamente solas. Le falta ese amor de Dios que la Madre Dolores encontró y que buscó desde muy chiquitica. Y ahí también quiero resaltar que esas desavenencias que nosotros podemos pasar en la infancia, esas heridas, pues Dios las cura a través de la fe. Si nosotros nos quedamos en el achaque, si nos quedamos en el dolor, si nos quedamos en el no se puede, pues vamos a vivir así para toda la vida. Pero hay que dar un brinco a esa herida y hay que sanar esa herida para pues poder materializar la misión que Dios nos encomienda. Cuando la Madre Dolores llega a la abadía, eso también es parte de esta historia, cuentan que ella estaba en Broadway haciendo el papel de The Pleasure of His Company. Me llama poderosamente la atención los títulos de las películas, porque hablan siempre del amor. O sea, era una actriz muy, muy centrada en su camino desde siempre, ¿no? Se le veía pues que ya tenía encendida desde el inicio esa llama de la santidad. Y una amiga le sugiere que fuese a la abadía porque la veía muy fatigada. Habían sido 9 meses de la obra, de mucho trabajo hasta la madrugada. Usted sabe cómo es esa vida de los artistas. No la conozco de cerca, pero me imagino que debe ser así, pues alejada de muchas cosas y esa vida mundana. Y aquella mujer estaba fatigada y su amiga la invita a descansar en la abadía. Por eso es que es tan importante que nos rodeemos también de amigos santos, porque Dios nos habla a través de la amistad. Y qué lindo que un amigo te haga esa invitación. Y ella lo primero que le dijo fue: yo no quiero ir a ningún lugar donde estén unas monjas. Sin embargo, la amiga insistió, perseveró, hasta que aquella mujer fue a la abadía, le pidió a su chofer en su limusina, y llegó aquella mujer en tremenda limusina a la abadía, ¿no? Lo primero que ella experimentó fue una gran tranquilidad. Ella dice que allí pudo encontrar por momentos una gran fortaleza interior. Ella comenzó a sentir esa llama de amor muy grande, y conversó con la Madre Superiora y le dijo tajantemente: yo voy a volver. O sea, pero con una seguridad y con una estima y con una confianza tan grande que de verdad también a mí me sorprendió. Es decir, era una mujer de fe, ¿no?
ella sentía miedo estando allí de que no fuese vista como buena católica, porque evidentemente tenía como cierta reserva en relación a lo que ella misma estaba haciendo. Es decir, ella no se sentía bien con su camino. Ella quería canalizar su vida, pero en aquel momento no sabía si su vocación estaba en el matrimonio o si su vocación estaba en la vida religiosa, que es lo que la estaba empezando a llamar. O sea, en ese momento cumbre de su vida profesional, es más, cuentan que le estaban ofreciendo millones de dólares para otro debut. Y estaba por casarse también. Esto es otro hallazgo interesante que se me había olvidado. No recuerdo en este momento el nombre del creo que era actor también. De verdad que son muchos datos. Yo soy un poco mala para las fechas y me disculpan mis hermanos radiocreyentes, pero sé que entre todas las cosas en las que me documenté, ella estaba comprometida también, ¿no? Y qué bonito, porque fue un momento, como ella lo reseña, de mucha intranquilidad. Ella dice que ese fue el peor momento de su vida, el momento más drástico de su vida, no saber qué hacer. Y la Madre Superiora en la abadía, porque ella volvió, cuando ella dijo que iba a volver, ella volvía y hacía sus pequeños retiros allí, decidiendo, ¿no? Y la Madre Superiora le dice, la castidad no significa que no se pueda apreciar lo que Dios creó. Es decir, aquella mujer con el hábito la animó a creer en ella misma y la animó a sentirse pues digna, porque yo creo que parte de lo que sentía la Madre de Dolores es no sentirse digna de estar en comunión con Dios, y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Sentimos que nuestro pecado pues no, nos va a alejar más y no nos atrevemos a acercarnos. Y bueno, la madre pues rompe con todo esquema y le dice, no, lo que tú estás haciendo no está mal, Dios creó pues eso, y bueno, te sigue llamando, ¿no? Y le mandaban carticas por allí, carticas por allá, y ella estaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en aquel episodio cumbre de su vida en Hollywood, ella tuvo un papel bellísimo con un artista que se llamaba, creo que Marlon Brando, creo que se llamaba el artista, no recuerdo muy bien el nombre, corríjame algunos si por casualidad lo sabe, pero bueno, tuvo muchos episodios y muchos films con artistas muy importantes, y bueno, le estaban ofreciendo también otro papel en MGM Studios y en otro en 20th Century Fox. O sea, aquella mujer iba para la fama, pero la mujer para la perdición, no sabemos, porque bueno, tanto también no es malo, ¿no? En su justo, no es bueno, todo en su justo equilibrio. Y mientras todo esto ocurría, pues seguía ella pensando en aquella tranquilidad en la abadía y aquel llamado de Dios. Lo que más le impresionó a ella de esta vida de claustro fue la capacidad que se ofrecía para una comunión eterna con Dios. Eso lo reseña ella. Y justamente el amor eterno fue un gran misterio que ella encontró ahí. Me gusta mucho la sencillez y la sonrisa y sobre todo el carácter jocoso de la Madre Dolores, y como ella cuenta que el misterio de Dios es algo que no se puede explicar con palabras. Hay una frase célebre de ella que dice, Elvis is the bigger God. Y eso también me impresionó, porque ella encontró su gran amor ahí, pues, ¿no? Ahí fue su momento cumbre. ¿Cómo habrá sido aquello? Eso es lo que ella nos cuenta, pero en vida, ¿cómo habrá sido aquello a profundidad? Algo muy hermoso, algo de verdaderamente hermoso. Y para ella el secreto de la oración es tener el corazón siempre abierto a la existencia de Dios, es decir, en todo momento, abierto a la contemplación. Yo me imagino ella cuando entró a la abadía en su carro, en su limusina y vio aquellos árboles moverse, aquella majestuosidad, pues cómo el Señor la tocó a través de esa contemplación. Y les cuento que estaba comprometida. Y entonces ya para casarse, ya me vino el nombre, el señor se llama Don Robinson, y bueno, eso le traía demasiadas confusiones. Ella cuenta que fue una época, como les dije hace un ratico, muy aterradora, pues no sabía qué hacer, no sabía si volver a la abadía, pues hasta que finalmente comenta y decide pues que Dios la llama para la vida religiosa, y en junio de 1963
la Madre Dolores decide entrar al convento. Este hombre que se iba a casar con ella vivió mucho dolor, y escucharlo a él también nos llena de mucha esperanza, porque él dice que Dios destruyó del momento, él se sentía pues que Dios había destruido su vida, su amor, su camino, y esto nos llama a nosotros a generar una dependencia única con Dios. A veces nosotros vivimos con muchas dependencias humanas que vienen de dependencias afectivas, y eso forma parte de las necesidades humanas, evidentemente. Pero cuando esas dependencias se hacen muy grandes, nosotros podemos podemos incurrir en graves errores de no conocernos a nosotros mismos y de no descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, inclusive con los hijos, porque a veces creemos que nuestros hijos son como nuestros monigotes, donde ellos van a satisfacer nuestras necesidades afectivas. No, nuestros hijos son almitas que Dios nos prestó y que nosotros estamos llamados a crear. Evidentemente un hijo, el amor hacia un hijo es algo muy grande, no se compara con nada en este mundo, igual que el amor en el matrimonio, pero el amor de Dios supera cualquier amor humano, y eso es lo que nos está contando este testimonio. Es decir, el verdadero amor en la familia se fundamenta en el amor a Cristo. Cuando Cristo está presente en la familia, esa familia va a prosperar en todo su esplendor. Cuando Cristo está presente en el matrimonio con seriedad, también ese matrimonio va a prosperar, porque está Cristo en nosotros. Cuando Cristo está en la vida de una persona soltera que tiene una misión, a lo mejor de cuidar a alguien, pues también esa obra se va a materializar. Y cuando Cristo está en el sacerdote, como bien Dios nos dejó su presencia viva, pues en la figura sacerdotal, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, Jesús está vivo y presente en el sacerdote, Él es el que nos administra pues al mismo Dios vivo y presente, pues también eso se puede, es en Él y para Él. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces yo creo que estos testimonios, y yo los invito a conocerlos, nos llaman poderosamente la atención. Y me llama más la atención que sea una persona que está viva. Y por eso me hizo tanta gracia ese comentario que me hizo mi hija, porque habla de las personas que ya fallecieron. Si bien es cierto que la santidad nos anima a conquistar la santidad aquí, y que nuestros santos y beatos siguen vivos y son unos tremendos compañeros desde el cielo, pues también hay santos anónimos que nos acompañan y tal vez pasan desapercibidos. Puede ser un vecino, puede ser algún radiocreyente que está orando por nosotros y que al tiempo nos dice, mira, yo oré por esa intención, y es un hermano en la fe, porque Dios está presente en todas las vías y también está presente en las autopistas digitales. Y es por eso que ahora, a mitad de este programa, les recuerdo nuestros números de cabina para comunicarse con nosotros. 646-535-2118 si se encuentran en el área de los Estados Unidos, y si están fuera del área de los Estados Unidos pueden marcar más 1-646-535-2118 y gustosamente atenderemos su inquietud o su comentario. Y entonces, vemos cómo a través de la vocación, esa vocación que a veces no se descubre de momento, y esa vocación puede demorar años en ser develada, pues la persona se va a desarrollar a plenitud, y lo más importante es que puede vivir a plenitud esa comunión con Cristo. Y eso hay que recalcarlo. Hay personas que descubren su vocación en corto tiempo, y son unos testimonios que de verdad son muy inspiradores. Escuchar a las religiosas hablar de cómo Dios las llamó sentada en un banco, las llamó a través de un niño, también en los testimonios de los sacerdotes. Pues para cada uno de nosotros hay un llamado, para nosotros los laicos también, y ese llamado también está en la profesión. Ver cómo nosotros, a través de lo que hacemos, podemos dar gloria a Dios. Y en este término, inspirada en la Madre Dolores y en tantas almitas generosas que han pasado por mi vida, yo voy a contarles un testimonio muy personal. No me gusta, siempre se los he dicho a través de este espacio, no me gusta utilizar el lenguaje autorreferencial. Sin embargo, a veces contar nuestras historias nos ayudan a conocernos mejor, y ustedes entienden qué hace esta servidora aquí,
bueno, ¿quién es Isabela y por qué ella está hablando, por qué viene este título, por qué ella está hablando a través de María Evangelizadora Radio, ¿verdad? Porque este trabajo y este servicio, porque esto es un servicio, yo no lo busqué, Dios me colocó aquí, me colocó también en otros espacios. Pero yo les cuento que yo desde chiquitica, yo quería ser periodista. Y eso es un testimonio muy gracioso y ver cómo Dios puede convertir el dolor en un instrumento para Él. Y mi mamá cuenta que yo hacía micrófonos de papel aluminio y me la pasaba todo el día hablando. De hecho, bueno, esa ha sido una de mis principales cruces durante la pandemia, que me tuve que quedar calladito y me cuesta mucho hacer silencio, y Dios me está llevando también a esos momentos de silencio. Yo tengo muchos miedos en esta vida y no me da pena decirlo, pero no tengo miedo ni al miedo escénico, no tengo miedo de hablar frente a auditorios y no tengo miedo de estas cosas, pues, ¿no? Y bueno, por eso Dios me está usando para estar aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, en ese término yo fui creciendo y desarrollando esa habilidad para hablar. Me gustaba siempre, bueno, estar en los centros de estudiantes, intervenir, y bueno, los profesores me tomaban muy en cuenta. Desde muy pequeña yo escribía, ando siempre, todavía, tengo eso de costumbre, ando siempre con un cuadernito porque me viene una inspiración y lo escribo y lo anoto, y después cuando uno relee aquello uno dice, wow, eso es como que no lo escribí yo, ¿cuándo escribí yo eso, no? Y voy escribiendo, y el cuaderno soporta todo, soporta la alegría, soporta el dolor, y el cuaderno va abrazando también, porque uno se va desahogando solito, pero nos va desahogando con Dios. Y entonces, bueno, yo fui creciendo y ya recuerdo que cuando estaba como mis 12 añitos, escribí un libro, y el libro se llama El esfuerzo, el sentir, la expresión. Y en ese libro pues yo pude expresar muchas cosas, y recuerdo que mi profesor de castellano me citó tanto a mí como a mi mamá y nos dijo, mi mamá, esta jovencita quiere ser periodista, pues apóyala, porque de verdad que tiene una gran vocación para eso, ¿no? Bueno, yo fui creciendo, yo viví en mi adolescencia en la ciudad de Barquisimeto, que queda a 4 horas de Caracas, la capital, en carro. En este momento resido en la capital, en Caracas, pero yo crecí en Barquisimeto, es la ciudad musical. Y aquí aprovecho para enviarle un saludo a nuestro amigo, a nuestro matrimonio, Juan Ortiz y Lucrecia, que también tienen un programa bellísimo, Experimentando el Amor de Dios. Y bueno, les tengo infinito aprecio. Y bueno, ellos son de Barquisimeto también, ¿no? Juan es de Barquisimeto. Y bueno, yo comencé pues a desarrollar eso, y ya cuando estaba definiendo la carrera universitaria, que era periodismo desde que tenía 10 años, desde que había nacido, bueno, se tuvo que tomar esa decisión de trasladarme a Caracas, porque en Barquisimeto no había en aquel momento esa carrera. Y además yo tenía como muchas ganas de comerme el mundo. Ustedes saben cómo son las adolescentes, y yo, bueno, me creía la mejor, y bueno, yo con esto voy a ser artista, y yo voy a, bueno, y hasta peligroso, ¿no? Aquel llama que yo tenía encendida. Y bueno, me inscriben para presentar los exámenes, y recuerdo aquel momento en el que estaba sentada en el examen con mucha fuerza. Fue un momento muy duro para mí, porque yo había sido muy buena estudiante, me dediqué a estudiar mucho. Salí del colegio con excelentes calificaciones, con eso en mente, y en el examen me puse extremadamente nerviosa, porque yo sentía que ese era mi último cartucho. O sea, o soy periodista o no valgo nada, ¿no? No voy a valer nada si esto yo no lo logro. Y eso me causó a mí mucho nervio. También había pasado mi infancia y mi adolescencia con muchos problemas internos familiares. Y bueno, tenía eso como cartucho. Me pasó un poquitico así como la madre Dolores. Y bueno, el examen no lo pasé en ninguna de las universidades en las que presenté. Recuerdo que me llamaron, me faltaron 2 puntos. En aquel momento la carrera de periodismo estaba como de moda. Cuando yo me gradué, todo el mundo quería ser periodista, había sido un auge en ese campo, y yo podía estudiar todo menos periodismo. Recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, me llamó y me dijo, hija, puedes estudiar esto, psicología, pero no periodismo. Bueno, yo les comento que yo pasé toda una noche llorando. No recuerdo haber llorado tanto. Me tiré en el piso, puse una toalla y lloré. Mi mamá lo que hizo fue acostarse ahí conmigo, no tenía palabras. Y ahí comenzó mi caminito espiritual, ¿no? De sentirme que no valía nada, de para qué, por qué me haces esto, Dios mío. Bueno, una crisis de fe, que si había una llamita ahí encendida, pues ahí se perdió todo. Y bueno, mis familiares, tomando como previsión, me habían inscrito, gracias a Dios, en otra carrera,
Y yo comencé allí, pero en esa otra carrera, que es idiomas modernos, y comencé allí, pero con el mayor de los desánimos, porque yo sentía que eso no era lo mío. Sin embargo, pues lo hice porque tenía muchas ganas de estudiar, y siempre en la carrera, para hacer esta historia corta, porque creo que me desvié un poquito, buscaba las materias de oratoria, buscaba intervenir, buscaba pues ejercer eso, hasta que, bueno, finalmente Dios me trajo acá. Pude, como profesional, luego sacar mi certificación de locución y, bueno, entendí que luego de muchos años, ya pues estoy a mi mediana edad, ya pisando los 50, tengo 48 años, tampoco me da pena decirlo, y creo que desde hace poquitico he descubierto que ese episodio que Dios permitió en mi vida, pues era un episodio necesario para mi camino espiritual. Y es por eso que cuando nosotros descubrimos que desde nuestra vocación, desde digamos, el talento que Dios nos da, le servimos y hacemos lo que Él nos pide, y eso es algo que hay que resaltar, hacer lo que Él nos pide, no lo que nosotros queremos hacer, pues nosotros podemos desarrollarnos a plenitud. Y eso es un camino que dura para toda la vida, queridos hermanitos. Es un camino que no termina hoy, no termina mañana, sino eso se va germinando hasta el final de nuestros días, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros puede caminar en ese discernimiento espiritual, no importa el momento, y puede discernir en cuál es el llamado que Dios tiene. Y eso no tiene edad, eso no tiene fecha en el calendario, simplemente eso sucede cuando Dios quiere y como Él quiere. Entonces, por eso yo decidí contar esta historia de la Madre Dolores, porque vemos cómo Dios no se limita, y Dios se desborda en generosidad cuando Él nos elige. Y este testimonio de la Madre Dolores y cómo la fama la llevó a Dios nos llama a entender que el camino de Él es el camino. Hay un solo camino, que es el camino en Él, pero ese camino pues, puede desarrollarse a través de diferentes vías, y que incluso una actriz en medio de su fama puede también descubrir esa presencia de Dios siendo auténtica, como lo hacía la Madre Dolores, que ella no le importaba lo que dijesen de ella, ella simplemente decía: un momentico, nos vamos a detener aquí porque yo voy a misa. No me importa la película, no me importa si llego tarde, pero a mí primero, donde estén, me buscan un lugar donde yo pueda ir a misa, donde yo pueda comulgar. Eso es un testimonio y una virtud y una vivencia digna de ser compartida, digna de ser reseñada, porque a veces nos pasa, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, que en este momento yo siento que algunos pueden estar viviendo momentos difíciles, algunos pueden estar viviendo algunas muertes espirituales. Nosotros tenemos que ver e identificar con un nombre y apellido dónde están esas muertes espirituales de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el área que nosotros tenemos que despertar, ¿no? Y en este término, para descubrir y para discernir cuál es nuestra vocación, pues nosotros, yo lo que podría decirles, no me considero ninguna experta en el tema, y tampoco estoy aquí para decirle a nadie lo que tenga que hacer. Yo puedo hablar de una vivencia, y que es la vivencia de otros hermanos, que también la voy haciendo mía, y también la vivencia que nos reseña Dios a través del Evangelio, a través de la Sagrada Escritura. Pues yo puedo decir que lo primero que hay que hacer para discernir en el camino espiritual es orar, orar y orar. Y si no se encuentra, seguir orando. Eso no es de un día para otro. Cuando uno se postra frente a esa presencia y frente al sagrario, pues Dios se va a ir manifestando poco a poco en el corazón. Cuando uno vive en esa comunión con Cristo, en la búsqueda constante y perseverante, Él se va a manifestar en nuestro corazón, en el tiempo que Él quiera. A veces vamos a sufrir, vamos a pasar momentos de sequía, momentos de soledad, pero en el momento que Él nos abraza, en el momento que Él nos va diciendo y señalando el camino, nosotros disponemos esa voluntad para seguirlo, pues vamos a poder entender y discernir en nuestra vocación. Nuestra vocación cristiana, pues manifestada en ese servicio que le damos a Él desde lo que hacemos. Eso también es muy interesante saberlo, porque cada uno, si se desempeña en una labor como maestro, como ama de casa,
como esposa, como, bueno, desde nuestra misión de laicos, que es tan importante resaltar, nosotros podemos dar gloria a Dios a través de ese servicio. Ese servicio se traduce en hacer el bien a los demás, pero haciendo poquito o mucho lo que cada uno puede hacer. Para nosotros servir no es necesario darle la vuelta al mundo. Si se la damos bien, si no se la damos, pues bueno, llegamos hasta donde Dios permita, porque Dios a veces permite en nuestra vida ciertos claustros, porque es la única manera de poder cultivar el silencio y poder estar en esa presencia viva junto a Él. Y eso es muy interesante. A veces de momento no vamos a entender. Aquí yo les he comentado y les he manifestado de la manera más humana posible algunas vivencias para, dar gloria a Dios a través de esos testimonios y, y que sepan y que conozcan un poquito cuál ha sido el camino de esta servidora y qué es lo que estoy haciendo yo acá, ¿no? Pero ese es el mismo camino que van llevando todos ustedes, porque si estamos conectados a través de este instrumento, pues es porque estamos, como les dije en un principio, en esa eterna búsqueda. Y esa búsqueda no se materializa, sino hasta sigue viva y latente y sigue alimentándose. El alma tiene que regarse en todo momento, queridos hermanos. El alma tiene que estar en constante comunión. Eso es como aquel atleta que quiere llegar de primero, de segundo, de tercero, pero quiere llegar en una carrera, y eso se los comenté en una oportunidad, en una carrera todos corren muy entusiasmados, pero va a llegar probablemente el que más entrenó. Y yo estoy segura de que si es voluntad de Dios que esa persona llegue, y si es el camino de Dios, pues esa persona va a llegar. Y eso nos pasa a nosotros también. Va a llegar en el tiempo que Dios decida, no en el tiempo que nosotros le impongamos a Dios. Y eso se va a materializar. Lo que anhela nuestro corazón y lo que nosotros queremos hacer en esta vida, según el talento que tengamos, se va a materializar. Pero si nosotros damos gloria a Dios con ese servicio, pues Él se va a desbordar en generosidad. Y a veces nosotros cometemos el error de creer pues que la santidad o que la vocación pues es solamente vivida en un claustro, o que la santidad solamente es una virtud que corresponde a los consagrados y que solamente quienes llevan hábito o sotana son los que pueden ser santos, y eso no es así. Pues los laicos estamos también llamados a la santidad. Cuando nosotros aceptamos lo que Dios nos está diciendo en ese momento, no con desánimo o no con resignación. Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Dios me tiene aquí y Dios me tiene aquí y no permitió que, como en aquel momento, que todos podemos resignar, ¿no? A lo mejor el episodio triste por un no que Dios nos da nos puede durar un tiempo, pero ese no puede durar toda la vida, porque el alma no puede encarcelarse, el Espíritu Santo no se puede encarcelar. Cuando hay algo que Dios nos está pidiendo, cada uno lo conoce, cada uno lo vive en su corazón. Y es por eso que la oración es tan importante, y es por eso que la perseverancia como don de Dios y la paciencia es un don muy importante, y hay que cultivar la paciencia cada vez más y más y más. Y por eso la Iglesia es tan cautelosa, tan minuciosa y tan santa en llevar adelante estos testimonios de santidad. Y recientemente me he esforzado mucho en conocer esos testimonios de santidad en la vida de los laicos, porque, de una manera u otra me siento como católica comprometida conmigo misma y con los que me rodean a abrazar la santidad y a sentir que también para mí está ese camino a la vida eterna, y que entender que en este mundo estamos de paso y dar buena marca, y que Dios en este mundo, a través de su gracia, nos regala un pedacito de cielo en esta tierra para poder verdaderamente desarrollarnos como personas. En este momento y en este mundo necesitamos personas santas, necesitamos médicos santos, por ejemplo, que sean capaces de encontrar la plenitud de Cristo a través de su profesión. Necesitamos madres santas que puedan sacrificarse buenamente en favor de ese desarrollo personal de sus hijos. La maternidad es un don muy grande,
en este momento en el que, bueno, estamos llamados a la vida. Vemos cómo hay muchas madres, bueno, que en su desesperación cometen algunos errores y abandonan a sus hijos. Hay muchos jóvenes y muchos niños abandonados cuartos, abandonados con sus tablets, abandonados con sus celulares. Y bueno, tenemos que rescatar todo aquello y tenemos que rescatar la dignidad en la familia. Y vemos cómo si nosotros buscamos a Dios con toda la fuerza de nuestros corazones, nos va a pasar como le sucedió a la madre Dolores Hart, que buscó, y aquella situación que ella vivió de niña, aquella situación de abandono que ella experimentó estando chiquitica por un abandono familiar, que a lo mejor no era culpa de sus padres, era producto de una inmadurez de sus padres, pues ella logró superar todo aquello y logró pues entonces ser ahora una mujer que es instrumento de Dios para tantas almas. Tuve la oportunidad de escuchar varios documentales, no solamente leer el libro, sino escuchar varios documentales y ver esos momentos en los que la Madre Dolores ayuda a las almas, personas de toda clase, padres de familia, mujeres, jóvenes, acuden a la abadía y le piden a la Madre Dolores ayuda y da mucha alegría ver cómo ella responde con fe, cómo ella responde también con esa convicción, diciendo, bueno, sí, voy a orar por esa intención, pero lo más bonito es el acompañamiento que ocurre ahí. Y ese acompañamiento, queridos hermanos, nosotros también lo podemos encontrar donde estemos. No duden en buscar a Cristo a través también de la figura sacerdotal, porque en esa figura sacerdotal que Dios va a colocar en el camino, pueden encontrar ese consuelo que necesitan, pueden encontrar esa esperanza. Todo santo tiene un pasado, todo santo ha sido pecador y todo santo ha sido una persona que lo ha seguido intentando y que asumió esa verdad y que llegó al cielo porque entendió que la verdadera vida en Cristo no está en los placeres, no está en la fama, no está en el acumular cosas, no está en el acumular dinero. La verdadera vida en Cristo está en eso que Él nos pide día a día. Si nosotros, a través de infinitas vías, incluso a través de nuestras redes, a través del vehículo que Dios coloque a nuestra disposición, podemos ser instrumento y podemos ser canal de conversión para los demás, pues vamos a animarnos a hacerlo. El camino no va a ser fácil. El camino se va a presentar tortuoso porque evidentemente nos van a colocar piedras en el camino, porque seguir a Cristo es ir en contra del mundo. Seguir a Cristo es ir en contra de muchas leyes que el mundo impone. Sin embargo, Dios nos da la fortaleza, tal y como se la da a los apóstoles, para seguir adelante. Dios nos da las palabras en el corazón para poder dar consuelo, ese consuelo que acompaña, ese consuelo que sana. Hay tantos testimonios de sanación interior que muestran que una enfermedad física puede ser sanada a través de una afectividad bien encauzada. Hay muchos problemas afectivos que cuando son alimentados durante muchos años pueden desembocar en una enfermedad. Y esas cosas afectivas hay que atenderlas. Y a veces tenemos que entender que nosotros no vamos a cambiar a las personas de un día para otro. Nosotros a lo mejor una situación no la vamos a cambiar de un día para otro. El mundo sigue siendo mundo, en el mundo sigue habiendo maldad. Pero nosotros sí podemos cambiar ante esas determinadas situaciones. Nosotros sí podemos cambiar y hacer frente y encarar esas situaciones y convertir esas situaciones en una verdad. Decía Don Bosco, un alma que se convierta justifica la fatiga de la evangelización. Si bien es cierto que a veces este trabajo puede generar algún tipo de fatiga y esa fatiga puede venir a lo mejor de nuestra propia mente porque nos vamos colocando pues algunas barreras, nosotros mismos a veces nos las colocamos. Cuando nosotros escuchamos que al tiempo alguna persona nos dice,
mira, escuché este programa o escuché otro programa o te vi rezando el rosario y rezamos y bueno, mi hijo dejó la mala vida, pues nosotros sentimos un gran gozo y ese gozo pues justamente la paga es ese gozo que nosotros vamos sintiendo. Nosotros nos abrimos a esa gracia y decimos, bueno, Señor, aquí estoy como ser humano, poniendo al servicio ese don que me has dado, poquito, mucho, grande, pequeño, bueno, bendíceme, condúceme, que sea por el bien de las almas. Bueno, las puertas se abren de par en par. Y es por eso que vemos tantos testimonios, tantas iniciativas de evangelización de cantantes. Hay que ver cuánto se hace a través de la música. Bueno, si Dios permite, el próximo miércoles vamos a tener junto a nosotros a una cantante venezolana, hija de un cantante venezolana que siguió sus pasos y siguió sus huellas y hoy nos deja gran legado. Es un testimonio muy lindo. Bueno, así vamos nosotros hermanándonos y vamos entendiendo. A mí me gusta mucho cantar, yo no sé cantar, se me van los gallitos a veces, pero yo estoy en la casa y estoy aquí, comienzo a cantar y siento en ese momento de canto una gran liberación. Me gusta mucho escribir poemitas. A algunas personas esos poemitas les parecen cursis, pero yo sigo adelante porque no estamos viviendo para los demás, estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y en eso que Dios nos pide, pues está buscarlo y encontrarlo, pero buscarlo con insistencia, así como lo hicieron aquellas mujeres en el Evangelio de quienes tanto se habla y entender que nosotros también, a ejemplo de la Madre Dolores Hart, podemos ser esas mujeres en el Evangelio y podemos ser protagonistas del Evangelio en medio del mundo y en medio de esa situación que nos está tocando vivir. No está bien decir esto se acabó, no está bien decir, ay, que la juventud está perdida, que el mundo se perdió, que el mundo no. Nosotros tenemos que convertir ese dióxido de carbono que estamos respirando en oxígeno. Y eso solamente se logra en una presencia viva de Cristo. Nosotros tenemos que ser esos Cristos andantes que vamos con esa llama encendida, encendiendo a los demás, encendiendo esos corazones, aunque nos cueste. Y aquella alma que veamos más dura, pues bueno, esa es la alma que más tenemos que orar, esa es la alma por la que más tenemos que sacrificarnos. A veces Dios nos pone una intención en el corazón y nos hacemos como los locos y decimos, bueno, no, ay, no, Señor, vamos a dar esto para mañana o vamos a darle el papelito a la religiosa y al padre para que ore. No, a nosotros también como laicos se nos está pidiendo un poquito de sacrificio. A veces el sacrificio es sonreírle a esa alma, a veces el sacrificio es abrazar a esa alma con la mayor entrega, porque si Cristo está en nosotros, nosotros podemos salir victoriosos. En Cristo encontramos la victoria. En Cristo encontramos la salvación, en Cristo encontramos dignidad. Así que yo los invito entonces a seguir contando historias que edifiquen. Yo los invito a ustedes a seguir no solamente escuchando la historia, sino haciendo esa historia vida, como sucede pues, para poder evocar el Evangelio y para poder hacer vida la vida de Cristo y el testimonio de Cristo en cada uno de nosotros. Yo les digo que Cristo está más presente que nunca en este episodio que nos está tocando vivir. La Iglesia ha vivido momentos de dolor y momentos de gloria. Y nuestra Santa Madre Iglesia sigue allí, trabajando, latiendo, recibiendo, abrazando en favor de la santidad, en favor de la dignidad y en favor de ese cielo que nos promete siempre esperanza. Vamos a vivir un pedacito de cielo en esta tierra, vamos a seguir abrazados en esperanza y vamos a vivir en comunión unos con otros para que verdaderamente podamos experimentar ese gozo y esa alegría que solamente Cristo nos da. Pidamos también a María Santísima, Reina de la Paz, que nos guíe siempre, que sea nuestra Madre, que esté presente en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que nos regale esa perseverancia, esa paciencia, ese amor de madre. Vamos a pedirle a nuestra Madre en el cielo que sea nuestra Madre, nuestra eterna Madre, y que nos mantenga siempre en esa comunión viva con nuestro Creador. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos sido, Dios siempre nos rescata y nos regala una vida nueva en Él. Así que a través de Cuéntame tu historia, seguimos animados
en este caminito de evangelización. Bueno, ya tenemos que cerrar este espacio. Los invito a continuar en sintonía de nuestra programación y a conectarse el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, para seguir contando historias y escuchando historias también. Quien habló para ustedes hoy, Isabela Orellana de Pietri, a través de María Radio, bajo la dirección del señor José Polanco. Muchísimas gracias a la gran familia de María Evangelizadora Radio por esta oportunidad. Hasta el próximo miércoles y un fuerte abrazo. Chao, chao. Pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido y una luz de esperanza encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo a todo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Señor Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.